Qué Hola, gusto chicos. saludarlos a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Les doy la bienvenida a este día 2, seguramente ya se los dieron todos, del Summit de AWS México, donde mi compañera Mitch Torres. y yo, René Roldán, su arquitecto y amigo de soluciones, vamos a estar platicando de prepare su organización para el crecimiento exponencial de los datos. Está bueno el nombre, ¿eh? Con las nuevas funcionalidades de Amazon S3, pero para los cuates es un ¿qué hay de nuevo en S3? ¿Sale? Exactamente. Primero que les íbamos a preguntar, ¿quién conoce ya de nube? O sea, ¿quién dice, yo la neta sé que es nube? ¿Quién ya está guardando todas sus fotos y sus videos en S3? Levanten la mano, todas las manos. Quiero ver todas las manos. Y los que no, ahorita que importa, terminemos nos acompañan y nos van a explicar por qué. ¿Por qué están usando Google Drive o algo así? ¿Verdad? Pues muchas gracias por estar aquí. Miren, no podemos escucharlos porque está aquí como que el silence room y todo esto, pero igual queremos que esto sea un poquito interactivo, ¿no? Entonces, a lo largo de la presentación, pues si hacemos preguntitas, va a ser así como que al mano alzada para saber que siguen vivos. Y pues sin más por el momento, vamos a empezar con esto. ¿Qué es de nuevo en S3? Toda empresa es un negocio de datos. O sea, es una premisa fuerte, contundente, y ahí la tienen. ¿Por qué decimos esta maravilla? Todos, no importa qué industria tengas, no importa a qué te dediques, todos generamos datos y consumimos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de retail, que es lo más fácil del planeta. Los datos es lo que compras, lo que te gusta, lo que no te gusta. Hablamos de manufactura, de los servicios que ocupas, hablamos de automotriz, hablemos de lo que ustedes quieran hablar. Los datos son lo que mueven a los negocios hoy en día. Y esto nos puede traer tres cosas. Para empezar, lo que siempre nos gusta hablar, como todos pesimistas que somos, desafíos. Cuando tenemos una oportunidad, tenemos un desafío. Siempre ha sido así. Y el desafío de hoy es cómo creamos suficientes hilos, cómo creamos una cubeta lo suficientemente grande para guardar todo este chorro de información que viene entrando a nosotros. Y no solamente es la información que tengo hoy, es toda la cantidad masiva de información que voy a tener mañana, que voy a tener pasado mañana, y que esto va a ser incremental. Y no solamente es guardarla, sino después cómo la consulto, cómo hago analítica de ella. El objetivo es no solo almacenar toda la cantidad de datos que pueda, sino voy a sacarle provecho a mi negocio con esos datos. Segunda cosa, riesgos. Cuando nosotros queremos hacer algo, tenemos que arriesgar algo. Siempre ha sido así. Y el riesgo aquí es, entre más información guardes, más conozcas de tu cliente, más los conozca yo a ustedes, sepa que les gusta Disney o que les gusta Star Wars o que son súper serios, lo que sea que sepa de ustedes. Tengo la obligación de proteger lo que ustedes me acaban de contar. Es este secreto que tenemos mutuamente entre persona que consume datos, persona que entrega datos. Y entre más información tengo, es más complejo guardarlo. No solamente porque tengo mucho, sino porque es diversa. Porque tengo información personal, tengo información bancaria, tengo compras, tengo historial, tengo direcciones. Entonces necesitamos una protección continua de nuestros datos. Y por último, disculpen, me equivoqué botoncito. Tenemos la parte de la oportunidad. Ya vimos que tenemos un desafío, tenemos un poquito de riesgo, pero también estamos ganando mucho. Y es la oportunidad de innovar nuestro modelo de negocios. Y cuando digo innovar un modelo de negocios, me refiero no solamente a reclutar todo lo que pueda, sino ya que tengo esta información, puedo conocerlos mejor. Y si yo hubiera sido un poquito más proactiva con los datos de mi empresa y hubiera pasado una encuesta hoy a todos y les hubiera dicho qué les gusta, probablemente les podría hacer un chiste más adecuado a ustedes y todos estarán riendo conmigo. Pero lamentablemente no lo hice, así que me voy a reír yo sola, ¿no? Y es lo mismo que las empresas buscan, conocerlos. Y ustedes deben conocer a sus clientes, deben saber cómo llegar a ellos. Ya no podemos intentar hacerlo de una manera genérica, porque todos somos únicos y el cliente busca sentir que lo conocemos a él. Ahora, ¿qué es esto de almacenamiento en AWS? Ya fui genérica y hablamos de la vida, vamos a hablar de AWS. Nosotros tenemos un almacenamiento, tenemos una arquitectura de datos en la nube y para eso necesitamos 4 pilares bien importantes. El primero es que tienen que estar protegidos. AWS, como cualquier empresa, conoce la importancia de la seguridad. Sabemos que necesitamos darles a ustedes la seguridad, la tranquilidad de que podemos protegerlos y ustedes tienen que pasarse al otro lado y decir a sus clientes, yo te puedo proteger. Entonces, a lo largo de la presentación, Remy y yo vamos a hablar de servicios y de formas en las que podemos proteger la información con nosotros.
La parte de consumo, no solamente, yo quiero pensar que aquí no solamente tenemos un solo perfil de persona sentado, y simplemente Ren y yo somos diferentes perfiles. Nos dedicamos a trabajar en lo mismo, pero nos enfocamos en diferentes cosas. Y es algo que ustedes, cuando guarden datos de una empresa, también tienen que saber. En este caso, ¿cómo vamos a consumir la información? Yo como TI tal vez necesito consumir información de cierta manera, pero yo como marketing necesito consumirla de una manera un poquito más masticada. No me importa ver tus datos, tu base de datos TI, yo quiero un dashboard bien bonito, y yo como finanzas quiero otra cosa. Y eso es justamente lo que tenemos que empezar a ver. Está la parte de cercanía. Hay aquí algo bien ambiguo, porque cuando yo le empecé a decir a mis clientes, AWS te ayuda a ser global, siempre me decían, Internet es global. Y yo, tienes toda la razón. Pero ¿qué tan global es? Y aquí va la cosa. Tú subes algo a un lugar en la nube. Y si bien la nube es un concepto abstracto donde todo el mundo podemos filosofar, la nube ciertamente en algún lugar está guardada. Y ese lugar puede estar muy cerca de ti o muy lejos de ti. Y los clientes van a sentir eso. Cuando yo como Netflix saco la nueva serie, la que ustedes vean, y yo tengo, por ejemplo, mi información guardada en Estados Unidos, y yo, Mitch Torres, estoy en Florida, la serie va a cargar así y yo voy a sentir la felicidad del planeta. Pero si yo me voy a Australia, si yo me voy a China, imagínense tener que ir a comunicarme hasta Estados Unidos por la serie. Esto va a cargar como... Todos somos de la edad, ¿no? Como cargaba al inicio las series, así que te acuerdas que cargaba un cachito del YouTube y tienes que ponerle pausa y cargar otro cachito, y bueno, ahorita esto pasa y cerramos luego la página, decimos, esto es una basura. A eso nos referimos con cercanía sobre ti. El poder sentir que no importa dónde estés, el cliente tiene la misma experiencia. Y por último, optimización de costos. Es necesario ya tener todas estas ventajas que hablamos, pero también que sea lo más costo efectivo. No vamos a andar gastando la millonada del mundo en simplemente guardar información, porque esto es solo el inicio de todo lo demás que tienen que hacer, que es analítica, que es marketing, que es empezar a hacer diferentes infraestructuras. Y como pueden ver, por último, el almacenamiento es el centro de todo, pero esto es un ciclo. Significa que optimización de costos tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con protección, tiene que ver con consumo, y entre ellos tienen una gran correlación. ¿Qué pasa cuando utilizan AWS para construir su lago de datos o construir algo de datos? Tienen sus datos protegidos. ¿Por qué? AWS no solamente busca seguridad con encripción, con las mejores prácticas, con la parte de detección de información privada, no. Sino, también tenemos esta parte de tener respaldos, de tener replicaciones, para asegurarnos que tengamos mayor resiliencia. Yo no sé si les ha pasado, pero yo, Mitch Torres, tengo la maravillosa idea de no hacer respaldos, o lo tenía, hasta que se me tronó mi disco duro y chillé, berrié, y nunca recuperé nada de mi información, que eran fotos de toda una vida de personas. Entonces, eso es lo que AWS busca evitar. Te dice, yo voy a replicar esta información lo más que pueda para evitar que en algún punto, si algo truena aquí, lo pierdas. Y por último, también tenemos esta maravilla de eliminación accidental, ¿no? Todos hemos dado un botonazo y decimos, no, espérate, y ya valió queso. En este momento AWS te dice, tranqui, yo voy a tener un versionamiento para que si lo llegas a borrar, yo pueda regresarlo. Tenemos disponibilidad de datos, que es correlacionado a lo que les decía de replicación. Tenerlos disponibles cuando y dónde los ocupes. Es decir, que tú no importa en qué día, a qué hora estés picando para sacar tu información, yo AWS te la puedo entregar a ti. Y nosotros, como dato, para que lo tengan ahí, tenemos el rendimiento líder en la industria para alimentar sus aplicaciones. Nosotros siempre vamos a estar disponibles, tenemos SLAs que buscan que ustedes se sientan seguros. Y tenemos un SLA mayor en toda la industria de durabilidad. La información que entra tiene 11 nubes de durabilidad, es decir, que prácticamente jamás se elimina, jamás se va, a menos que ustedes decidan hacerlo. Tenemos la parte de optimización de datos, es decir, reducir costos con almacenamiento en la nube. Poder ver de qué manera el dato gigante que traes lo podemos hacer lo más chiquitín posible y buscar incluso cómo empezar a meterlo a clases de almacenamiento, que justo hablaremos de eso, no se preocupen, para que sea lo más costo efectivo para ustedes. Y listos para el consumo. Es decir, que no tengas que hacer nada
de conversiones y cosas extrañas para que tú puedas extraer los datos una vez que entran. Ahora sí, toda esta maravilla se llama Amazon S3, Simple Storage Service. Y lo que nos ayuda a este servicio es a tener una arquitectura de lago de datos con capacidades de hacer lo que ustedes piensen, lo que ustedes se imaginen. El núcleo, como pueden ver, es Amazon S3, que es el lugar donde vamos a guardar todo lo que ustedes consuman sin necesidad de transformarlo. Luego tenemos Amazon Athena. Amazon Athena es un servicio de, no voy a entrar mucho en detalle, pero queries para información no estructurada. Es decir, tú la metiste a la cubeta y yo puedo ir y decir, sí, toma, es lo que quieres sin necesidad de convertir nada. Y tenemos, pues evidentemente, algunos otros servicios que nos ayudan a hacer un lago de datos estructurado. ¿Qué pasa después? Nosotros podemos meter esa información, consumirla en lo que ustedes quieran. Tenemos servicios de bases estructuradas, bases de datos no estructuradas, servicios para Big Data Processing, servicios para búsqueda de información, servicios de Data Warehousing, Machine Learning, por supuesto, no puede faltar. Y la diferencia entre tenerla en on-premise, como siempre ha sido, y tenerla hoy aquí, es esta parte del ciclo. Si pueden ver, cuando nosotros teníamos algo on-premise, generalmente teníamos los hilos de información que consumían datos de aquí abajo, subían y luego subían a Machine Learning, subían a bases de datos. Pero nunca había una retroalimentación. Aquí siempre estamos retroalimentando nuestro lago de datos y entre los mismos servicios se pueden comunicar. ¿Qué pasa cuando construimos un lago de datos? Con AWS pues tenemos varias ventajas. La primera siendo capacidades inigualables de seguridad, como les comentaba, y cumplimiento de auditoría. Nosotros buscamos que ustedes como clientes puedan tener su infraestructura y cuando ustedes quieran cumplir un requerimiento de alguna certificación, un ISO, un SOC, un HIPAA para información médica, por ejemplo, yo te pueda decir, paloméame ya la infraestructura, porque yo ya hice mi parte de certificar mi infraestructura. Tenemos cientos de miles de data lakes en nuestra nube, es decir, ninguno de ustedes aquí sentado hoy, si decides un data lake conmigo, va a ser un conejillo de indias. Yo ya tengo esta experiencia como AWS. Soy una nube sólida, soy una empresa que ha hecho 1000 veces esto y 1000 veces más, y por eso mismo he ido optimizando mi servicio y mis diferentes servicios alrededor para que ustedes tengan la experiencia más sencilla. Tengo esta parte de ahorro. En general, en un promedio hemos ahorrado más de $250 millones utilizando lo que es una capa que se llama Intelligent Tiering, que justamente Ren les va a hablar en cuestión de 30 segundos que termine este slide. Hemos guardado más de 200 billones de objetos en nuestra nube, es decir, que tenemos petabytes de información en este servicio en nuestra nube y, como un dato para ustedes, este servicio es infinitamente o prácticamente infinito de almacenamiento. Nunca ha llegado una persona que me diga, oye, se me llenó mi S3. Tú sigues metiendo información y esto escala y escala y escala hasta donde tú ocupes sin haber aprovisionado nada. Tenemos integrado el conjunto de servicios de Machine Learning y de analítica más amplio. Eso significa que nosotros podemos tanto hacer nuestros modelos como empezar a analizar este dato. Y por último, este numerito de aquí. Podemos guardar 1 gigabyte de información por $0.00099 al mes. Es decir, nosotros no solo buscamos que ustedes puedan hacer todo lo que quieran, sino que lo puedan hacer gastando lo menos posible. Y ese es un compromiso que hemos tenido con nuestros clientes a lo largo de toda nuestra vida y activamente hemos reducido costos más de 70 veces como AWS en nuestra historia. Ahora mismo, Ren justamente les va a contar sobre costos y Amazon. ¿Me prestas tantito esto? Gracias. Bueno, ya platicamos un poquito de cuál es el problema que tenemos actualmente. El problema regularmente es qué tan disponibles tenemos los datos, la durabilidad que tienen estos datos. Para todos los que están aquí presentes, que veo un par que saben de data lakes, caras conocidas, saben que el problema es cuántas veces tienes que tener los mismos datos en tu mismo data lake. Lo que queremos con Amazon S3 es que eso no se vuelva un problema y justo por eso redefinimos y tratamos de optimizar los costos en Amazon S3. ¿Cómo hacemos eso en AWS? La verdad es que es bastante sencillo. La forma más fácil
para cualquier humano mortal que no se quiere meter en problemas y en automatizaciones es utilizar Intelligent Tiering. Intelligent Tiering nos va a ayudar a mover en las diferentes clases que tenemos en S3. Pero ahora, ¿cómo sabemos cuál es la mejor clase o la peor clase dependiendo de los tipos de datos que tenemos? Así como le están viendo en pantalla, del lado izquierdo vamos a tener los datos que son mucho más accedidos, es decir, toda la información caliente que tenemos en la empresa, todos esos datos que se están consultando más de una vez al día. Del lado derecho, del lado izquierdo, vamos a tener toda la parte de archival, donde vamos a estar guardando los datos regularmente regulatorios, que no vamos a estar revisando en 5 o 10 años. Los que trabajan con el sector financiero lo van a entender perfectamente. Esto suele ser un activo que simplemente nos está generando un costo. Puede que lo utilicemos, puede que no lo utilicemos. Entonces, en S3 se busca justo esto, que ustedes puedan eficientar el almacenamiento de los datos utilizando todas estas clases. Como les mencionaba, Intelligent Tiering nos va a ayudar a mover los archivos de forma automática entre las diferentes clases, de las que primero, dependiendo del patrón de acceso, ya sean las clases de acceso mucho más eficiente, mucho más rápido, cuando queremos consultar los datos el mismo día, 2 días, 3 días, pero son datos de mucho consumo. Y bueno, cuando ya no los vamos a utilizar, vamos a moverlos a estas clases mucho más frías. Esto se le llama almacenamiento frío, o lo vamos a dejar para los cuates como la congeladora, ¿sale? Que eso va a ser Glacier Deep Archive, Glacier Flexible Retrieval. Y tenemos una nueva capa de almacenamiento que se llama Glacier Instant Retrieval. Y eso es justo de los que les voy a platicar hoy. Esta nueva clase de almacenamiento nos va a ayudar de entrada a reducir muchísimo los costos. Vamos a tener un costo mucho más bajo que utilizar S3 estándar de 0.04 centavos de dólar por gigabyte mensual. Vamos a tener el mismo acceso en milisegundos a los datos que tenemos en S3 estándar. Está diseñado para tener el 99.9 de disponibilidad y para contar con la misma durabilidad, los 11.9 que les contaba Mitch que tiene S3 en cualquiera de sus clases, todas estas que vimos en pantalla van a tener la misma durabilidad. No van a perder archivos. La idea de esto es que igual tengan un almacenamiento de menor costo, que puedan recuperar sus datos en cualquier momento, como si fuera un acceso poco frecuente, pero a costo de un almacenamiento que es mucho menos utilizado, ¿sale? Para archivos que son menos consumidos. ¿Cómo sabemos en qué lugar tenemos que acomodar los datos? Y eso realmente es el reto. No queremos que ustedes borren esas tablas que se parecen, que tienen una columna adicional, todos esos datos que aparentemente no sirven de nada, pero alguien los ocupa. No queremos que los borren, queremos que los acomoden en el lugar adecuado. Entonces vamos a tener básicamente 2 patrones. El primero, que son patrones de datos con accesos conocidos o predecibles. Ya sabemos qué va a suceder ahí, no tenemos que preocuparnos mucho por ello. Y el problema va a ser cuando son patrones de acceso que desconocemos, datos que son definitivamente variables, que nunca vamos a saber cómo se van a estar presentando mes con mes. Un ejemplo de cada uno de estos, en el caso de patrones de datos con accesos predecibles, por ejemplo, registros médicos, si yo voy al médico y me hago un estudio, es algo que voy a estar consultando a lo mejor por un periodo corto de tiempo, pero al final deja de tener una vigencia válida después de cierto tiempo. Si yo me hago un estudio de sangre de 20 y tantos, 50 y tantos elementos, no voy a estar igual hoy que en 15 días, ¿no? La idea es que haya una modificación. Entonces, ese acceso ya no lo vamos a necesitar, vamos a saber o entender cuál es el patrón que necesita específicamente este tipo de datos. Transmisiones multimedia, todo el contenido VOD o Video on Demand, vamos a poder entender también cómo se va a estar consumiendo dependiendo de qué tan famoso es, qué tan poco famoso es. Mismo caso va a pasar con todos los recursos de aprendizaje o los videos, entrenamientos que estamos consumiendo. Rara vez vamos a volver a ellos, ¿ok? Y bueno, al final el tema de los respaldos empresariales, un punto súper importante aquí es que S3 es un servicio que está diseñado para 2 tipos de personas, para una empresa, y también es un servicio que está muy orientado a cualquier usuario o cualquier persona. Entonces yo puedo guardar ahí imágenes, fotos, videos de forma muy económica, del mismo modo que lo puede hacer un banco, que lo puede hacer una empresa de desarrollo de videojuegos. ¿Ok? Ok, listo. Datos con patrones de acceso desconocido. En esto definitivamente no vamos a saber cómo vienen. Y esto va a depender completamente de las fuentes. Por ejemplo, en un lago de datos.
Un lago de datos donde tenemos información que puede ser estructurada, no estructurada, donde tenemos fuentes que podrían ser diarias, variables, que dependemos de un tercero y no podemos controlar. Ese es el mejor caso de uso para un datos con patrón de acceso desconocido. El tema de analíticos, los analíticos regularmente son on demand o son ad hoc. No sabemos qué nos van a preguntar mañana en la reunión con los líderes o con los managers. Entonces es importante que nosotros estemos listos para resolver esto. Y bueno, también cierto contenido multimedia, por ejemplo, canciones. Como ustedes saben, actualmente todos estos leaderboards o todos estos top tiers de canciones se van moviendo muy rápido. Entonces no sabemos cuál es la canción, el video, el contenido de Disney, de Netflix, de HBO que necesitamos ver mañana. Entonces es importante mantenerlos en un almacenamiento que esté adecuado para esto. Y también datos de dominio específico, del mismo caso de cualquier industria, hay información que se va a estar comportando de forma variable dependiendo de cada una de ellas. Este servicio no está desarrollado para ser utilizado, como les decía, por una sola persona, puede utilizarlo cualquiera en cualquier industria. En el reInvent del 2021 fue cuando se anuncia el Intelligent Tiering. Intelligent Tiering, la idea es que va a estar mejorando los costos de todas estas clases sin que nosotros nos metamos a hacer nada manualmente. Intelligent Tiering en automático nos va a ayudar a ahorrar el 68% de los costos. ¿Y cómo hace esto? De entrada, con los datos, cuando nosotros los metemos Intelligent Tiering nos va a ayudar a empezar a ver cómo se están comportando. Va a utilizar un modelo de Machine Learning que va a estar enfocado en el patrón de los datos, cómo se consumen, quién los consume, cuándo los consume. Los va a catalogar en 3 diferentes formas. Acceso frecuente. Si los datos no tienen acceso en 30 días o más, los va a pasar a una capa de acceso ocasional. Si los datos empiezan a tener más de 60 días sin ser utilizados o sin ser consumidos, se van a pasar a una capa de archivo instantáneo. Entonces, pregunta para toda la audiencia. Si ustedes ponen los datos en Intelligent Tiering, ¿van a empezar a ahorrar el 68% de forma automática? Todos los que digan que sí, levanten la mano. Todos los que digan que no, bajen la mano, no hagan nada. Exactamente, por ahí tenemos a alguien que levantó la mano y se va a llevar por ahí unos stickers. Cuando termine la plática pasas al stand de gaming. No tienen que hacer nada. Intelligent Tiering lo va a hacer por ustedes de forma automática. No se tienen que preocupar por actualizar, por automatizar el movimiento de los datos, ¿ok? Y otra cosa muy interesante es que no solo van a tener esas 3 capas, sino que adicionalmente Intelligent Tiering va a poder estar moviendo los datos dependiendo de estos patrones conforme más vaya aprendiendo. Tiene un modelo de Machine Learning, eso es muy importante, que va a potencializar cómo se están utilizando. Nos va a ayudar a meter los datos en las capas mucho más congeladas, como de archivado o de archivado profundo, como Glacier Deep Archive, por ejemplo, para poder tener siempre el mejor rendimiento y el costo en cuanto al patrón de acceso y el costo de almacenar esta información. Thank you, Renecito. Ahora, ya vimos entonces que tenemos un ciclo de vida para todos nuestros datos con patrones de acceso que son predecibles, que es justo los que vamos a hablar ahorita, que son estos donde yo conozco que en 2 días, que en 30 días, que en 2 meses, que en lo que sea, se vuelven un poquito obsoletos. ¿Qué pasa con esto? Estándar es nuestro primer bucket, es donde metemos todo por default, ¿no? Es esos datos donde simplemente entra la información, sale información y todo felices aquí. Después tenemos algo llamado Standard Infrequent Access. ¿Qué empieza a hacer esto? Conforme menos frecuentemente lo vayas a consumir, nosotros decimos, ¿por qué deberías pagar más? O sea, tiene 0 sentido. Eso significa que nosotros vamos a tener almacenamiento más barato aquí que en estándar, y cuando tú necesites la información va a bajar de manera inmediata. ¿Cuál es el catch? Siempre hay un catch, siempre dice eso la gente. No es un catch, realmente tiene una lógica, ¿no? Si yo estoy guardando 10 terabytes de información y todos los días voy a acceder a los 10 terabytes, claramente me hace sentido tener un bucket estándar. Pero si yo tengo 10 terabytes y probablemente un día voy a bajar 1, pero ese día lo quiero hoy, en este instante, Infrequent Access hace sentido. Vamos a tener un fee por la descarga de datos que tengamos, pero el resto del tiempo va a tener un costo menor. Luego viene Glacier Instant Retrieval, que es justo lo que René les habló, donde es una capa mucho más fría, es un congelador, es esa información que ustedes están diciendo,
Yo creo que en mi vida jamás voy a volver a ver la foto de cuando tenía 3 y me vestí de calabaza, la verdad. Es una verdadera vergüenza. Pero si un día la necesito, la quiero tener en ese momento. Entonces, justamente va a ser un costo mucho menor de almacenamiento, pero vamos a tener que tomar en cuenta igual el fee de retrieval. Luego tenemos lo que llamamos, ahora sí, el congelador. Le hice la congeladora. Siempre le he dicho, a menos en mi casa existe, un portafolios que mis padres tienen al final de un closet arrumbado donde tiene polvo y el pobre no ha visto la luz del día desde hace como 25 años que nació. Y esa maravilla es Glacier Flexible Retrieval y Deep Archive. Flexible Retrieval es ese portafolio donde tenemos mis actas de nacimiento, que la verdad no vengo paseando y mostrándoselas a todo el mundo, generalmente no digo mi edad, pero cuando necesito una, pues sí quiero encontrarla pronto, ¿no? Como que alrededor de, pues, minutos me haría sentido. Entonces, el almacenamiento es mucho más costo efectivo que si hablamos de un estándar, tardando cuestión de minutos a horas en descargar la información. Y tenemos después lo que es Deep Archive. Esa es la información que mis padres me han enseñado a guardar, que ellos guardan, que sus papás guardaban, que es la foto del acta de nacimiento del bisabuelo. Nadie jamás en la vida me la va a pedir, pero yo les puedo asegurar que si llevan a mi casa va a estar en un portafolio guardado. Y es justo lo que buscamos aquí. Como decía René, FinTech lo va a entender a la perfección, y si son gente que guarda cuchitrines como yo, también lo van a entender. Es información que jamás en la vida van a acceder a ella. Pero si un día la necesitan, tampoco pasa nada si no la tienen en ese momento. Un día van a estar sentados con sus cuates pensando, ¿te acuerdas que tenemos eso guardado? Y te van a decir, ah, sí, cuando lo tengas me lo pasas. Esto es información que baja en cuestión de 2 a 1 día. Entonces, ¿qué decimos? De 1 a 2 días, sorry. ¿Qué decimos? Bueno, cuando nosotros tenemos una auditoría, evidentemente no es como que sea un ataque del FBI, que todos te encordonan en el edificio y te dicen, muéstrame los datos hoy. No, te mandan un citatorio, te dicen, este día te vamos a hacer una auditoría de la información que has guardado muy pacientemente los últimos 10 años. Vamos a ir a nuestro Deep Archive. Por amor de Dios, no lo hagan 2 días antes, háganlo 3, 4, para que no estén rayando el límite de tiempo y bajen la información que les están pidiendo. Y listo. Si un día se las piden, está lista. Si no, mientras tuvieron una reducción de costos impresionante. Y es algo que pues creo que vale la pena que todos tengamos en mente, no solo como empresas, sino también como personas. Siempre solemos guardar cosas por si las dudas, y ese por si las dudas puede ser más económico de lo que creemos. A esto, que le llamo transición, se llama ciclo de vida de datos. Y nosotros podemos hacerlo de manera automática. Podemos poner configuraciones de ciclo de vida de manera granular, es decir, ciertos archivos por tamaño, por fecha que llevan guardadas, vamos metiéndolos a diferentes capas de S3, y también podemos decirle ciertos objetos, si pesan más de cierta cantidad, metámoslo directamente a este tipo de bucket para ahorrar dinero. Por último, versiones previas. Ya hablamos de versionamiento, hablamos de que yo soy experta en borrar cosas que no debería, y la verdad es que agradezco a todos estar aquí, agradezco a René de tenerme la paciencia de haber borrado el slide varias veces, y gracias a que René tiene algo parecido a versionamiento en nuestro chat y me dice, no te preocupes, ya la regaste, vamos a la aplicación o a la presentación anterior. Justamente eso es lo que nosotros tenemos, y probablemente la presentación que hicimos el primer día que nos reunimos ya no era necesaria. Entonces esa pues va a ir a un Deep Archive, a un Infrequent Access, pero la presentación que todavía movimos hace 3 días claramente era algo que necesitábamos tener a la mano porque en cualquier momento podíamos meter la pata. ¿Y cómo se hace esto? Hoy les voy a enseñar cómo, de una manera bien sencilla, hacemos una política de vida. Esta es nuestra consola de AWS y vamos a entrar al servicio de Amazon S3. Cuando entramos tenemos nuestra lista de buckets creados. Como pueden ver, aquí tengo bastantes, y vamos a crear uno nuevo solo para esta demo. A este le vamos a llamar replicación source, porque no tengo mucha creatividad. Y es súper importante, vamos a dejar todo por default, que activemos versionamiento. Esto nos va a ayudar a poder hacer políticas de vida.
Le voy a decir crear, tal y como lo tienes. Y después voy a crear otro bucket que se va a llamar destino. Como les dije, mi creatividad es nula. Entonces, toda la información que esté en source se va a pasar a destino después de una política de vida que voy a hacer. Incluso puede ser un bucket que esté en otro lugar. No necesariamente tiene que ser la misma región en la que yo me encuentro. Vamos a poner crear bucket. Y claro, en algún momento encontré ese bucket y voy a cargar los archivos que yo quiera. Para esto voy a poner lo que son una política de regla de vida. Denme un segundito aquí. No me tardo nada porque copiaron mi demo 2 veces y eso es lo que tiene sentido porque estoy viendo cosas que no me hacen sentido en este momento. Cierren sus ojitos y finjan que esto no está pasando para que no me dé ansiedad a mí y no se aburran ustedes. Ahí está. Ahora sí, vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos. Ya decía yo que si bien sí estábamos haciendo lo mismo, estábamos en otra página. Listo. Cuando hago mi bucket otra vez, voy a entrar a S3, voy a decirle sí, please. Bueno, esto no me quiere hoy. Ahí está. Ya deberían ver S3. Listo. Ya, ahora sí, por ahí vi mi mouse. Listo. Voy a entrar a S3, voy a hacer un bucket. Por eso es que René tenía varias copias de mi presentación. Y voy a crear justamente otro bucket para esta demo. Vamos a llamarle cualquier nombre que se nos ocurra. En este caso le puse 2019, creo, al final 3175. Da igual todo. Y dejen que sigamos bajando. Vamos a crear una política de vida. Esta política de vida, o en este momento podemos hacer transiciones o podemos borrar los elementos por completo. Lo cual hace sentido cuando son elementos que usamos una vez y ya no me interesa volver a usar. Lo hacemos justamente en la parte de management tal y como lo teníamos y vamos a crear lo que es una política de vida. Aquí, como pueden ver, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, política de vida patito, en este caso es expiración, y nosotros ya tenemos política de vidas que estamos haciendo prehechas. Pueden decirle que aplique a todo lo que tenemos dentro del bucket o a cosas que van a empezar a llegar a partir de este punto o a ciertos objetos. En este caso yo le voy a decir expira las versiones actuales de los objetos, es decir, los objetos que ya no me hacen sentido, expíralos después de un día. Tiene que ser mayor de 0, si no me las borraré al instante. Eso significa que si yo le pongo crear la regla y ahorita subo un archivo, va a vivir felizmente y si mañana entro, el archivo va a estar totalmente borrado. Lo que voy a hacer ahora es activar la parte de logs, donde me va a permitir saber lo que pasó, porque entonces yo podría engañarlos muy felizmente, borrar el archivo y decirles que funcionó. Entonces justamente voy a hacer un upload de un archivo. Ahí fue la imagen 1, que la verdad no, ni siquiera me acuerdo de qué es esa imagen. Y cuando termine, voy a poner justamente esta parte de tener logs. En la parte de permisos voy a hacer un nuevo bucket donde voy a guardar estos logs. Y los logs me van a ayudar a decirme, ya pasó esta política y esto fue lo que hice. Esa parte ya la vimos, que es como crear un bucket. Y aquí mismo voy a empezar a guardar los logs del bucket de ciclo de vida. Entonces, si pueden ver en propiedades, ustedes pueden activar la parte de empezar a hacer archivación de login. Pueden no hacerlo porque si van a estar sube y sube imágenes o haciendo cosas de manera repetitiva, se va a llenar el bucket de logs de una manera impresionante. Aquí yo solamente quería mostrarles qué es lo que va a suceder. Voy a cerrar esto y voy a llegar al siguiente día muy feliz a prender mi bucket. Y les voy a mostrar que, ahí está, ahí tengo mi objeto subido hace un año. Cuando yo entre mañana
vamos a ver que no va a haber nada, absolutamente ningún objeto. Denle un segundito. Esto estoy haciendo el mismo día. He llegado al siguiente día y no hay nada. Y para que no vean que fue truco de magia, así que te digo como me escondí la moneda, vamos a entrar a los logs y vamos a leer qué dice. Estas son todas las acciones que he hecho en mi bucket y la que nos interesa es justamente la de un día después, donde podemos ver que hay una política de expiración del objeto llamado imagen 1, donde le dijimos un día, entonces la subí el 12 de octubre, claramente el 13 de octubre, justo a la misma hora que subió el objeto, expiró y en este caso se borró. Así es como funciona lo que es una política de vida. Ahora, vamos a regresar todo lo que no deben haber visto para decirles, listo, ya vimos cómo se crea una política de vida. ¿Qué pasa con la replicación? Podemos tener la misma información en diferentes lugares para poder acceder de una manera más rápida, que es justo lo que les decía. No necesariamente necesito borrar la información que ya tengo, pero sí necesito hacerla accesible para todos. Y esto puede ser en la misma región para seguridad, para decir si esto llega a fallar, tengo mi disco 2, o puede ser en diferente región para que la persona que vive en París pueda entrar más rápido que yo que vivo aquí en México. Se hace de una manera bien sencilla, tienes un bucket de origen y le dices replica un bucket destino. La verdad tiene cero ciencia. ¿Qué se necesita hacer? Seleccionar qué información va a ser. Le voy a decir replica todo o replica ciertas etiquetas. Replica todos los objetos que tengan el nombre importante. Y si no tienen nombre importante, no los repliques porque les vale queso a los demás. Replica en cierta región. Decirle, quiero que la repliques en el mismo lugar o hazlo en otro lugar del mundo. Puedes cambiar lo que es el ownership, es decir, decirle a los objetos que cuando se repliquen, ciertas personas van a poder entrar a ellos en otra región, pero en mi cuenta quiero que solamente ciertas personas diferentes o solamente yo pueda entrar a ellos. Podemos hacer lo que es cross account. Esto es súper común porque a veces yo puedo tener una cuenta, perdónenme, y Ren puede tener otra, entonces yo quiero que se replique en la cuenta de René. Esto lo podemos hacer. Y por último, podemos hacer esta parte de optimización, que es justo decirle replícate, pero a René no le importa mucho lo que yo hago, entonces replícalo en una clase mucho más baja. ¿Cuál es la ventaja? Pues tenemos un SLA donde nos comprometemos a hacer el 99.9% de las replicaciones en 15 minutos. Entonces, si yo hoy subo un video, René 99.99% de las veces lo va a tener en 15 minutos en su cuenta. Y podemos monitorear esta replicación. Podemos saber qué tan rápida fue, qué tan común fue, si hubo errores. Y hablando de esos errores, tenemos lo que es replicación por lotes. Es decir, cuando yo le digo hoy a mi bucket que tiene guardado todo lo que he hecho en mi vida de AWS, replícate, me va a decir, voy a tener que replicar un lote gigante. Eso es lo que hemos sacado nuevo. Y podemos hacer replicación de objetos existentes o, en caso que haya un reporte de tareas fallidas, podemos volver a replicar estas tareas para evitar perder información. Hablando de accesos de multiregión, la verdad es que no es nada nuevo de lo que hemos estado diciendo él y yo. Estamos hablando de aplicaciones que necesitan operar a niveles regionales. Tal vez la tiendita de Don Beto de mi secundaria no necesita poder entrar a otra multiregión, nadie más va a volver a entrar ahí, pero si es una tienda a nivel Amazon.com, es una tienda, no sé, Liverpool o qué sé yo, una tienda grande, muy seguramente necesito que tenga menor latencia para diferentes clientes. También podemos aumentar lo que es la resiliencia, es decir, más fácil va a funcionar, o mejor dicho, va a funcionar mejor si estoy en multiregión, porque estoy siendo resiliente. No solo tengo desplegado todo en una región, sino si algo llega a pasar aquí, la región 2 va a entrar y me va a apoyar. Y por último, tenemos lo que es rendimiento mejorado. En AWS utilizamos lo que son los aceleradores globales en nuestros puntos de presencia, que son puntitos donde guardamos información caché para poder mejorar el rendimiento para nuestros clientes. ¿Cómo funciona? La verdad, de la manera más sencilla posible. Tú tienes dos regiones y le dices al bucket,
vas a hacer una replicación de una región a otra y simplemente tienes aquí el punto de multirregión global, entonces el bucket de New York sigue apuntando al mismo punto. No importa, esa es la dirección más fea que he escrito en mi vida, pero imagínense que es mitchtorres.amazon.com. Entonces, cuando tú como usuario de aquí arriba entres a mitchtorres.amazon.com, puede que te responda este, puede que te responda este, tú no te vas a dar cuenta. Y esa es la ventaja. Ahora sí, los buckets van a tener la latencia más baja, entonces tú como usuario vas a tener la mejor experiencia sin importar dónde estés parado. Y por último, podemos centralizar la configuración. Es decir, en un solo bucket poner todas las reglas y no tener que repetir lo mismo una y otra vez. ¿Cómo hacemos esto? Y ahora sí vamos a regresar al video masivo que ya decía yo que hacía cero sentido tener ahí, que es justo este que estábamos viendo, ¿no? Donde nosotros ya vimos que entramos a S3, ya sabemos que vamos a hacer un bucket de source, ya sabemos que vamos a hacer un bucket de destino. Entonces, mientras volvemos a ver lo que ya vimos, voy a platicarles justamente de lo que van a ir viendo en la consola, que no tienen que ver con la demo. De, por ejemplo, ustedes van a ver la lista de todas las regiones que tiene AWS. AWS tiene una infraestructura global y nosotros vamos expandiéndonos lo más posible. Entonces, si aún no tienen una región donde a ustedes les hace sentido, definitivamente no cerramos la oportunidad de que va a haber una región en algún momento ahí. Nosotros elegimos la región de donde cargar nuestra información por muchas cosas, como costos, menor latencia y a veces temas de seguridad. Entonces, aquí voy a entrar, por ejemplo, a la región de París, porque pues me dio ganas de ponerlo ahí, pero ustedes van a ver que tenemos una gran lista de regiones que vamos avanzando con el tiempo, y si a ustedes les interesa subir información con nosotros y no saben qué región utilizar, sin duda pueden acercarse y nosotros los asesoramos. Ahora sí, ya estamos en la misma, vamos a ir a la parte del bucket de source, que es el que va a replicar al bucket de destino, y voy a subir a la parte de administración. Aquí está la parte de reglas de ciclo de vida, en este caso no hice ninguna, que es justo lo que vimos en la demo pasada, y voy a crear una regla de replicación. Le voy a poner replicación porque es más fácil y la voy a habilitar. Asegurémonos que esté habilitada. Al final simplemente le voy a decir, va a aplicar a todos los objetos o mediante alguna regla. Al yo ponerle todos los objetos, estamos creando no solo una replicación hacia un bucket, sino una replicación de lotes. Y estos son los roles de permisos que muy seguramente en algún punto hemos escuchado de seguridad. No voy a entrar en detalle ahora, pero si les interesa saber, pueden encontrar a René en el boot de multimedia o a mí en el boot de Pregúntale al experto. Y aquí pues les estoy poniendo las reglas de replicación, ¿no? Que en este caso quiero que sea por control de tiempo. Voy a guardar las reglas, pero quiero que sepan que hay diferentes formas de replicar la información. Y cuando yo suba información, que en este momento le voy a poner sí, replicar objetos existentes, pero no tengo ningún objeto existente, me va a generar un trabajo de lotes. Ahí simplemente voy a poner la misma información. Y cuando yo suba, creo que subo 4 fotos en esta demo, que se llaman Happy, Sad y Angry, y vamos a poder, ahí exactamente le digo el bucket destino, que es el bucket donde queremos que se replique todo, y guardar. Ahora sí, a veces tarda un minutito, sobre todo esta parte de lotes, porque estamos hablando de una tarea gigantesca. Lo que vamos a hacer es en consola subir, aquí podemos ver todos los trabajos que están en preparación o en creación y qué porcentaje tienen. Voy a entrar a mis buckets y voy a subir mis imágenes. Ahí tengo como foto sample. Las pueden subir jalando las fotos o simplemente entrando donde, a la liga donde están. Yo solo las arrastré
Son fotos que, como pueden ver, no pesan mucho, no va a tardar en cargar, pero cuando termine de cargar, aquí voy a cortar pantalla y ustedes van a ver que esto fue 15 minutos después. Estoy diciendo ya se realizó correctamente la carga de mis fotos. Y si entro a mi otro bucket, este es el bucket source, vamos a entrar al bucket destino. Podemos ver que tengo objetos del mismo día, 15 minutos después, que se replicaron de manera automática. Así es como funcionan las reglas de replicación. Cool. Déjame Sí. remover la computadora. Podemos hacerlo aquí así. Yo Wait removo. for it. Ya. Ok, y otra cosa importante de la que vamos a hablar el día de hoy es de Object Lambda. ¿Saben qué es una lambda? Perfecto, a ver, levanta manita, quiero ver quién usa serverless. Manitas arriba, ¿quién sabe serverless? ¿Quién sabe serverless? Nadie sabe serverless, por ahí veo una carita risueña que nada más me dice no. Bueno, está bien. Serverless quiere decir sin servidor, ¿ok? Y eso es muy importante, porque mientras menos servidores utilicemos, más barato va a ser, más eficiente va a ser para nosotros. ¿Qué pasa cuando ustedes quieren ejecutar código después de alguna acción cuando están utilizando S3? Pues en ese momento ustedes pueden utilizar un evento. Ese evento va a mandar a llamar una lambda y esa lambda se va a ejecutar cuando su bucket reciba ciertos datos. Eso se llama un evento put. Pero ¿qué pasa cuando queremos hacer la inversa? Para eso existe Object Lambda. Object Lambda nos va a permitir que nosotros podamos agregar nuestras funciones de código. Se van a ejecutar en un servicio 100% administrado por AWS, que es Lambda. Ustedes no van a tener que hacer absolutamente nada. No se preocupan por escalación, no se preocupan por dónde vive, no se van a preocupar por instalar un IDE, ni un lenguaje de programación, ni absolutamente nada, siempre y cuando utilicen Python, Node.js, pueden utilizar también C#, pueden utilizar Java. Hay varios lenguajes de programación que ya están listos para utilizarse a través de Lambda. En el caso de que no esté listo, pueden utilizar una Lambda Layer, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a utilizar estos Objects Lambdas con la intención de que tengamos que utilizar muchas copias de la información. Les decía que a veces cuando ustedes están trabajando con lagos de datos, cuando ustedes están trabajando con mucha información, lo más común es guardar muchas réplicas de la información. ¿Con qué sentido? Si yo tengo un archivo con datos personales de un cliente, ese archivo probablemente no lo voy a poder compartir con otras aplicaciones o con otros usuarios de la empresa porque es información que es sensitiva. ¿Qué hacemos? Tenemos dos veces una misma tabla, una con información que se puede compartir y una sin información que se puede compartir. Con Object Lambda vamos a resolver este tipo de problemas. Otros casos de uso es la descompresión, por ejemplo. Si nosotros tenemos que entregar un archivo que está comprimido, porque así lo subimos para ahorrar todavía mucho más utilizando S3, Object Lambda nos va a ayudar a que descomprimamos ese archivo en el momento en el que se va a estar descargando. Les decía el caso de uso de la detección y la redacción PII. Vamos a ser capaces de ocultar y de cambiar esa información, descifrarla, para cuando eso llegue a manos de un tercero o de una aplicación adicional. Vamos a poder agregar marcas de agua o hacer resizing de una imagen si necesitamos una imagen más chica, más pequeña, o vamos a poner nosotros que esa imagen es de nuestra propiedad. Autorizaciones que sean personalizadas, vamos a poder también hacer prefiltrados de la información que se va a estar entregando y vamos a poder enriquecer los datos actualmente. Por ahí tenemos el caso de Reinhardt, que es una empresa que se dedica básicamente a viajes, es una aerolínea, y ellos están utilizando Object Lambda para guardar toda la información de los usuarios que viajan a través de ellos de COVID. Esa es información personal sobre si estás vacunado, si no estás vacunado, cuándo te vacunaste, cuántas veces has viajado con nosotros. Comparten esa información entre sus aplicaciones y van protegiéndola incluso de ellos mismos y de los mismos usuarios que trabajan con ellas. ¿Cómo funciona Object Lambda? Muy sencillo. ¿Y para qué la vamos a estar utilizando? Nosotros vamos a poner ese código, esas funciones, en el momento en el que se descarguen. Nuestro archivo base va a estar intacto cuando nosotros accedemos a esta lambda a través de un punto de acceso en particular. Ese archivo se va a comprimir al momento de regresarlo. Entonces, lo contrario de un put es cuando nosotros hacemos un get, que es regresar la información de la nube de AWS de S3 hacia
cualquiera de nuestros servicios. Puede ser una aplicación de analíticos, puede ser una aplicación de marketing, puede ser datos de lo que ustedes quieran. No está cerrado, ¿ok? Es una solución, como les decía, administrada. Entonces ustedes no se van a preocupar ni por el cómputo ni por el almacenamiento, simplemente por hacer un patrón orientado a eventos que ejecute estas lambdas. El paso número 1 para hacer una de estas es crear un endpoint o un access point a nuestro bucket. Después vamos a crear nuestra función lambda. Una vez que tenemos nuestra función lambda, que es el código, es un script que vamos a ejecutar sobre este archivo, vamos a crear un object lambda access point que nos va a separar el bucket inicial con el access point. Nos va a ayudar a tener un punto de acceso completamente diferente y protegido sobre nuestros datos. Y lo siguiente es actualizar nuestra aplicación. Este es un cambio muy sencillo que nos puede ahorrar incluso hacer un cambio en una aplicación móvil, en una aplicación web. ¿Cómo va a funcionar? Más o menos así. El evento put, como les decía, es cuando entran los datos, puedes pasar hasta tu bucket y la idea es que cuando nosotros lo estemos regresando, en lugar de que accedas directamente al bucket, vas a estar accediendo al Object Lambda Access Point, que va a ejecutar tu función lambda a través de tu Access Point, va a llegar a tu bucket. Los espero a que tomen fotos, todos tranquilos. Súper. Por último, ¿cómo se hace esto? Es bastante sencillo. De entrada vamos a crear un bucket de S3, que esos ya vieron como 3 en todas las demos, entonces esto seguramente ya se lo saben. Importante, utilicen la misma región para tener mejor performance, pero no están cerrados a tenerlo en la misma región, ¿ok? En este caso creamos un bucket genérico con mis datos. Es un bucket completamente cerrado que nadie tiene acceso. Una vez que creamos este bucket, vamos a acceder a él. Bucket completamente vacío, nadie les está haciendo trampa, no tengo nada abajo de las mangas. Vamos a crear un access point y ese es el primer punto. Una vez que tenemos este acceso, le podemos poner el nombre que nosotros queramos o el que sea mucho más sencillo para nosotros. Voy a utilizar el de Object Lambda, mi ID y después AP porque es mi access point. Va a estar ejecutándose sobre la región de Virginia. Quiero que tenga acceso a través de internet y eso es muy importante. Bajamos un poco más y como ustedes saben, ese bucket era un bucket cerrado, un bucket protegido para el niño, para la niña. Nosotros los entregamos así siempre. Y eso es súper importante para AWS. Ustedes van a abrir ese bucket y lo van a hacer a través de 3 cosas. Una política que permita a través de una cuenta el acceso a ese access point, ¿ok? Solo esta cuenta tiene acceso a ese access point. Ustedes van a ser capaces de blindar sus aplicaciones de la misma manera. Una vez que este access point está listo, vamos a generar el access point de la lambda. Este es para acceder al bucket. El segundo es para llamar el evento. Súper sencillo de crear. Nombre, misma región. Tomamos el access point que habíamos generado previamente. Lo elegimos. Y aquí viene la parte de la magia. Vamos a utilizar una función lambda. Yo aquí tengo varias, pero en específico una que se llama Object Lambda. Vamos a ver que sea la última versión. Ustedes pueden versionar sus lambdas y eso es muy importante. ¿Qué trae esa lambda? Esta lambda básicamente nos va a permitir tomar el evento cuando se haga clic en ese, bueno, no clic, sino obtener cuando se haga el evento get, de obtener ese access point. Vamos a partir del evento a tomar el objeto, el contexto, los tokens de seguridad. Y lo que yo voy a hacer aquí de una manera bastante rudimentaria es que voy a ocultar cierta información que yo considero que no es apta para verla. Muy importante que también agreguen a su rol los permisos para operar sobre ese bucket y en su Object Lambda, ¿ok? Este es un ejemplo de la política que estamos utilizando en este caso. Obviamente háganla más restrictiva, pero estamos permitiendo acceso a escribir sobre una respuesta de Object Lambda, ¿ok? Una vez que esto está listo, lo siguiente es el clásico siguiente, finalizar. No es necesario poner una política aquí. Una vez que esto está guardado, vamos a tener nuestro access point para Object Lambda. Esto es, imagínense, otra forma de ver lo que están subiendo en su bucket. Si se dan cuenta, no tengo ningún objeto y es porque este bucket yo lo había generado vacío. Vamos a ir a ese bucket, vamos a cargar un objeto. Este objeto va a ser un archivo, ¿sale? Va a ser un archivo de Excel. Este archivo de Excel va a tener cierta información que ahora vamos a ver en pantalla.
Vamos a tener ciertos datos, no se ve nada, denme un segundo, ahora lo van a ver, tranquilos. Vamos a tener ciertas columnas con información sensitiva, desde un nombre de usuario, ahora será más grande, vamos a tener la dirección, vamos a tener también si es un usuario de Prime o no y un número de tarjeta de crédito, ¿ok? Yo por aquí me van a encontrar. Estos son los datos que yo quiero cuidar que nadie vea. Si me dicen, oye, ¿sabes qué, René? Yo necesito saber si tú eres un usuario de Prime porque estamos colaborando en un proyecto. Perfecto. Pero no te interesa mi dirección, no te interesa mi tarjeta de crédito. Vamos a pasar este archivo a un bucket. Una vez que este archivo esté en un bucket, lo único que tenemos que hacer aquí es cargarlo. Agregamos el archivo. Y una vez que el archivo esté cargado, vamos a poder entrar a través de Object Lambda a obtener este archivo y a ejecutar esa lambda que nosotros habíamos preconfigurado. Muchos casos de uso, realmente la idea es que ustedes utilicen esto para ahorrarles un paso que probablemente sería agregarle carga o latencia a su aplicación. ¿Ok? Lo vamos a descargar desde el Object Lambda Access Point. Eso es un punto muy importante. Y este es el resultado, es ese mismo archivo, pero si se fijan tiene muchas estrellitas. Ahora mismo también lo vamos a ver más grande. Todas esas estrellitas quieren decir que esa información fue censurada para mí, siempre y cuando yo accese esos datos a través del Access Point. ¿Ok? Mi René del pasado se tardó en hacerlo grande, pero el del futuro aquí está. Así es como vamos a ver la información, así es como nosotros podemos proteger todo esto utilizando Object Lambda Access Points. En resumen, y agradeciéndoles a todos mucho por estar aquí con nosotros, hemos platicado de qué es lo que ha cambiado en S3. Hemos platicado cómo pueden operar S3 para que sea la fuente o la infraestructura de un lago de datos. Realmente es un servicio de un costo bastante accesible para que ustedes puedan almacenar la información sin gastar mucho dinero y tener incluso las copias que ustedes necesiten. Es un servicio que les va a ayudar a tener mucha durabilidad, escalabilidad y disponibilidad de su información. Les va a permitir que ustedes reduzcan toda la capa complicada de almacenamiento. Van a poder replicar los datos independientemente de dónde estén y eso es muy importante porque probablemente no los datos que tienen en México van a ser lo mismo que estarlos moviendo a cualquier otra región, ni va a tener por qué estar la información, digamos, idéntica. Vamos a poder optimizar los costos utilizando las diferentes clases de S3 y vamos a tener todas las capacidades que nos contaba Mitch de seguridad, que son superiores, de cumplimiento para que podamos también entregar temas regulatorios y obviamente el rendimiento que tiene S3. Por otro lado, también quiero recordarles para los amantes del storage que ya tenemos nuevas medallas. Estas nuevas medallas de aprendizaje de almacenamiento en la nube salieron dos nuevas, unas en febrero, que es sobre Object Storage, Block Storage y File Storage. Si ustedes consiguen todas estas, van a poder volverse un Storage Technologist y esto lo van a poder tener aquí en Skill Builder, donde van a tener más de 500 cursos digitales y planes de aprendizaje gratuitos. Tomen foto, esto sí es importante que se lo lleven, estudien bajo demanda, como en AWS. Y otra cosa es que cuando ustedes se sientan listos, pueden también tomar las certificaciones de AWS para que tengan básicamente el conocimiento avalado sobre la nube de AWS. ¿Sí toman toda la foto? ¿Alguien faltó? ¿Puedo regresarle? ¿Están? Sí. ¿Ya están todos? No levantaron la manita. Espera. Levante la mano, ¿quién no está? El del celular arriba, ¿no? ¿Listos? Súper. Y bueno, por último, no me queda nada más que agradecerles por su tiempo. Cualquier duda, vamos a estar en los stands en la parte central de AWS, entonces me encantaría que vayan con todas sus preguntas, cómo pueden almacenar cosas para su empresa o incluso su información personal. Tienen aquí nuestras ligas de contactos, cada una más fácil que la anterior. Me pueden seguir en LinkedIn o en Twitter. Ahí van a encontrar muchos avances, tecnología, videojuegos, storage, todo lo que les interese. Y por último, por favor, no se olviden de llenar la encuesta que van a tener en su aplicación. Les agradecemos mucho su tiempo y los vemos de este lado. Hasta luego. Muchas gracias.